Gero es una herramienta para evaluar la capacidad funcional de las personas mayores. Es muy sencilla de utilizar y ofrece información útil de manera inmediata. En este vídeo vamos a mostrar cómo se hace una evaluación geriátrica utilizando Gero. Gero viene instalado en una tableta como esta, que se comunica con el sensor a través de este adaptador, que enchufamos así. Este es el sensor inercial que vamos a colocar en la cintura del paciente con este cinturón. En un momento vamos a ver cómo. Empezamos encendiendo el sensor. Cuando el dongle USB y el sensor parpadean al unísono, sabemos que están sincronizados. Ya está. Ahora podemos empezar a medir. Se coloca el cinturón alrededor de la cintura del paciente y se adhiere el sensor de este modo. Para hacer una evaluación geriátrica tenemos a nuestra disposición 6 pruebas diferentes, 2 de marcha, 3 de equilibrio y una de levantarse y sentarse de la silla. Empecemos por la marcha. Colocamos en el suelo 2 marcas separadas entre sí una distancia fija, por ejemplo 6 metros. El paciente se coloca 1 o 2 metros detrás de la primera marca. Le pedimos que empiece a caminar y pulsamos el botón Iniciar grabación. En el momento en que pase por la primera marca, pulsamos el botón Paso por la primera marca. Al pasar por la segunda marca, pulsamos el botón Paso por la marca final. El paciente debe seguir caminando 1 o 2 metros más para que la última parte de la marcha no se vea alterada. En cualquier momento podemos cancelar la medición pulsando el botón Cancelar medición. Si queremos borrar la medición que acabamos de hacer, pulsamos el botón Borrar medición. Si hacemos una nueva medición, esta borrará los datos de la antigua. Para volver a la pantalla principal pulsamos el botón de retroceso. En la pantalla principal podemos distinguir claramente las pruebas que ya se han hecho de las que aún faltan por hacer. La segunda prueba de marcha es como la primera, pero podemos decidir si la vamos a hacer con o sin dual tasking. En el caso de hacerlo con dual tasking, pediremos al paciente que camine al mismo tiempo que dice en voz alta nombres de animales o que hace operaciones aritméticas sencillas, como contar hacia atrás empezando en 100. La tercera prueba es la del equilibrio con los pies juntos. El paciente tiene que mantenerse en equilibrio durante 10 segundos. Pulsamos el botón Iniciar grabación, lo que inicia una cuenta regresiva. Al igual que en la prueba de marcha, podemos cancelar la toma de datos mientras está en ejecución y podemos borrar una medición una vez hecha. Las otras 2 pruebas de equilibrio son iguales, pero el paciente debe colocarse con los pies en semitándem y en tándem, respectivamente. Si el paciente no puede terminar alguna de las pruebas, marcamos la casilla «El paciente no puede completar la prueba» y pasamos directamente a la última de las pruebas, la de la silla. En la prueba de la silla, el paciente tiene que levantarse y sentarse de una silla sin reposabrazos tantas veces como pueda en 30 segundos sin ayudarse de las manos. Para empezar, pulsamos en Iniciar grabación, lo que inicia una cuenta regresiva de 30 segundos. Al igual que con las pruebas anteriores, podemos cancelar la toma de datos en cualquier momento o borrar una medición que hayamos hecho. También podemos indicar que el paciente no ha podido hacer la prueba. En la pantalla principal podemos distinguir fácilmente cuáles son las pruebas que se han realizado de aquellas que no se han podido realizar. Aquí tenemos la posibilidad de borrar todas las pruebas que hayamos realizado, de guardarlas en un archivo para un análisis posterior, de cargar pruebas que se hayan guardado previamente o de evaluar las pruebas que hemos registrado. Una vez hechas todas las pruebas que el paciente ha podido terminar, es el momento de evaluarlas. Para ello pulsamos en Evaluar, pero antes tenemos que seleccionar el paciente que ha hecho las pruebas. Pulsamos el botón Seleccionar paciente, lo que abre una ventana con la lista de pacientes. En esta ventana podemos crear un paciente nuevo, para lo que tendremos que introducir sus datos. También podemos modificar un paciente que hayamos creado previamente, borrar un paciente, borrar todos los pacientes de la lista o importar la lista de pacientes de un archivo de nuestro disco duro para no tener que introducirlos de uno en uno de forma manual. Cuando hemos seleccionado el paciente que hizo las pruebas, pulsamos en Seleccionar paciente o hacemos una doble pulsación sobre la entrada correspondiente en la lista de pacientes y ahora sí que podremos ir a la ventana de evaluación. Aquí se nos muestra el informe de evaluación con los distintos parámetros obtenidos por el paciente, que se reparten a lo largo de distintas pantallas. La pantalla de resumen con los parámetros del SPPB, la de la marcha, la del equilibrio
y la de la silla. Tenemos la opción de guardar a disco duro los resultados de la evaluación, bien como un documento CSV que se puede abrir con una hoja de cálculo para su procesado posterior, o bien como un archivo PDF para mostrar a nuestro paciente o a sus familiares. Además, en Gero podemos configurar diversas opciones. Por ejemplo, podemos decidir la longitud de la prueba de marcha, o podemos ir a las opciones avanzadas para conocer el directorio local en que se guardan los datos de nuestros pacientes y sus mediciones, por si alguna vez queremos trasladarlos a otro ordenador.